Tenemos en ya, ok, como lo habíamos ofrecido, tenemos en plataforma y es un gusto saludar al candidato presidencial Daniel Noboa Asín. Daniel, gusto de saludarlo, buenos días, ¿cómo le va? Bienvenido a I99 y al diálogo. Leí hoy día largamente su entrevista con El Universo y he visto un par más. Nosotros lo entrevistamos algunas veces como asambleísta y también me parece que como candidato alcalde. Así que no nos es extraño usted ni tampoco sus ponencias. Pero hay algo que me llamó la atención, aparte de saludarlo, y voy a comenzar esta entrevista con una definición que usted hace en el diario El Universo, definiéndose como un progresista, como un hombre que no es de derecha. Lo voy a dejar un ratito para que usted comience, se presente y comencemos a entrar en la entrevista. Gusto de saludarlo, Daniel. Es Eduardo Mendoza Paladines. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Eduardo. Sí, bueno, esa es una pregunta que la gente se hace bastante, pero la historia nos ha dicho claramente cuál ha sido la línea política de mi familia y cuál ha sido la línea política de Daniel Noboa a lo largo del tiempo. Yo creo en la libre empresa, creo en el fortalecimiento de la empresa privada y la competitividad de la empresa privada, pero también de la responsabilidad social. Creo que el Estado debería atender educación, debería atender salud, y eso es una tendencia de centro-izquierda. Hoy en día ya no hay ni derechas ni izquierdas, ahora son muy multidimensionales las ideologías. Tenemos ecologistas de extrema derecha, así mismo como que tenemos estados básicamente comunistas, pero extraccionistas. Entonces, hoy en día, decir pues que es uno de izquierda o de derecha, ya digamos que expiró. Correcto. En el mismo, y podríamos decir entonces los dos que lo que sí hay es autócratas, de izquierda o de derecha. ¿Usted se considera a usted mismo un demócrata, un tipo que puede conversar con todo el mundo, Daniel Noboa? Sí, y lo demostré en la asamblea. El primer día que llegamos, me acuerdo que la gente de este gobierno decía que yo era como el solitario George. Era solito ahí, pues aislado en una esquina. Bueno, terminé siendo presidente de la Comisión de Desarrollo Económico. Metimos 11 leyes en el registro oficial, 11 leyes, siendo yo pues solito, independiente, en las cuales conseguimos más de 100 votos en todas. Eso demuestra que hubo diálogo con las bancadas, con todas las bancadas. Eso demuestra un trabajo de consenso y es un ejemplo perfecto de lo que es una democracia. Daniel Noboa Asín, ¿qué lo lleva a usted? ¿Cuáles son los motivos por los que usted decide ser candidato presidencial o siempre lo tuvo en mente? Bueno, creo que es la crisis. Si todo estuviese bien, yo estaría en mi casa, con mi familia, disfrutando. Si todo estaría perfecto, no habría la preocupación como ciudadano, como ecuatoriano, de que vamos por mal camino. Entonces, lo veo más como un servicio, y esa es la razón principal por la que me lanzo. En momentos de crisis, uno da un paso adelante, uno no renuncia, uno no se echa para atrás. En momentos de crisis, en los momentos difíciles, es cuando verdaderamente se hace historia. Daniel, usted es un hombre joven y ha tenido una buena carrera política hasta acá. Le voy a hacer 2 o 3 preguntas rápidas, así como estamos llevando con dinamia esta entrevista, para que usted me dé sus criterios. Hace un rato entrevistamos al ministro de Trabajo, a Patricio Donoso, y decía que había conversado con el embajador de los Estados Unidos y que pensaba que el único país en el mundo que no tenía posibilidad de contratar por horas los empleadores a empleados era el Ecuador. ¿Usted está de acuerdo con que exista también posibilidad de que se contrate por horas a empleados, por ejemplo? Yo creo que debería haber regímenes especiales para actividades específicas. De nuevo, repito, para actividades específicas. Creo también de que pues, nuestra Constitución es muy clara, no podemos tener regresión de derechos, y la regresión de derechos pues, es inconstitucional. Entonces debemos de mirar hacia adelante. Creo que este país no debería de buscar la competitividad laboral, el cual ya en este momento es extremadamente difícil hacerlo en un país dolarizado, sino tiene que haber competitividad de combustibles, tiene que haber competitividad
eh, de servicios básicos, tiene que haber competitividad de otro tipo, tributaria también. Eso es clave. Ok, entiendo y bien. Vamos con otro tema más. Por ejemplo, usted es electo presidente de la República y tiene una asamblea que lo molesta, que no lo deja, que no genera, tiene 1 año 5 meses. Volvería a llamar, de ser el caso, no digo que sea, volvería a llamar a una muerte cruzada, por ejemplo, o dejaría y llevaría adelante como sea el proceso. Pero vamos despacito. Primero, no traicionaría con quien voy en la papeleta como candidato. Tema número 1. Tema número 2. Si es que tengo un acuerdo para una mayoría en la asamblea, no la rompo y me voy con el partido menos compatible con mis ideas a hacer una mayoría, porque eventualmente también se rompe. Entonces, desde el inicio hay que hacer las cosas bien. No es que es la culpa toda de la asamblea. Yo viví capaz en la peor asamblea de la historia, pero sí había también la culpa del Ejecutivo. Le doy el ejemplo. 11 leyes. Ya. 11 leyes pasamos y están en el registro oficial. Adivine cuántas de esas tiene el reglamento. ¿Cuántas? 0. 0, Polito, 0. Entonces, ¿y los reglamentos quién los hace? Los hacen los ministerios. El ejecutivo, claro. Correcto, entonces no todo es culpa de la Asamblea. Cuando hay un ejecutivo que no pone de su parte y no sale adelante en conjunto con la Asamblea, pues, o sea, nunca va a funcionar. Yo creo que la muerte cruzada es un caso extremo, pero es un caso extremo que se llegó también por la cantidad de errores que cometió el Ejecutivo en el camino y no le quedó otra salida que eso. Usted ha presentado algunas propuestas, pero hay una que me llamó la atención, el famoso decreto Juventud. ¿Podría ampliarnos al respecto, por favor? Sí, la juventud en el Ecuador se la invita y se forza, digamos, a los partidos a que participen políticamente. Los menores de 29 años tienen cuotas para ser elegidos, votan, pero es el sector más olvidado. 10% de los menores de 29 años están desempleados, 33% de los menores de 29 años están subempleados. Eso es 43% de menores de 29 años que no tienen una oportunidad, no tienen un ingreso constante. Entonces, ¿qué es lo que hace el decreto de juventud? El decreto de juventud agarra lo que ya existe. Según el INEC, el Estado central provee 350.000 empleos. De eso, el 30% lo vamos, como política de contratación del Estado, lo vamos a volver decreto que sea destinado para menores de 29 años. 50% hombres, 50% mujeres. Ahí hay más de 100.000 empleos para jóvenes que en este momento no tienen la oportunidad. ¿Cómo ve usted el tema y cómo encarará de ser presidente Daniel Noboa Asín el tema de la seguridad en el Ecuador, el tema del desempleo en el Ecuador? Ya nos dijo algo del decreto de juventud y el tema de la corrupción, los tres de los principales temas que a la gente le competen y le preocupan en la patria. Es que los tres están conectados. La corrupción lo que hace es que limita los ingresos del Estado. Al tener una limitación en ingresos del Estado, hay menos dinero para hospitales, menos dinero para generación de empleo, hay menos dinero para la lucha contra el terrorismo. Entonces todo está conectado de una manera u otra. En tema de seguridad, debería existir segmentación carcelaria real, centros de rehabilitación y también cárceles específicas para los terroristas. Yo vengo hace 1 año y medio hablando del narcoterrorismo. Estuve como delegado del Ecuador ante la UIP, la Unión Interparlamentaria, en Viena, hablando del narcoterrorismo en el Ecuador. Porque hablaban ellos de que pues, en Sierra Leone, en Somalia, mueren X cantidad de personas por día violentamente. En el Ecuador estamos peor, pero no se lo considera como narcoterrorismo. Por lo tanto, no se los considera enemigos del Estado a estas bandas narcoterroristas. Hay que combatirlas, hay que asegurar las fronteras y tiene que haber control en los puertos. ¿Por qué? Se lo ataca, no solo con balas, se los ataca quitándole los recursos a los criminales. La UAFE, que es un saludo a la bandera ahorita, tenemos que reformarla. Los puertos tienen que ser más seguros para que no salga la droga. Y las fronteras tienen que estar totalmente seguras, si no vamos a seguir teniendo el ingreso de coca que sale por puertos ecuatorianos.
Yo quisiera escuchar un poquito, ya que estamos haciendo una entrevista un poco con un candidato presidencial y tenemos un poquito de tiempo, ampliar un momento a la estructura del Estado, a la reforma estructural del Estado. ¿Le gustaría, por ejemplo, a usted que existiera un Senado, aparte de la Asamblea? No, yo creo que no. Yo creo que es suficientemente complicado una sola Cámara. Lo hemos vivido. Imagínense dos. Si no nos ponemos de acuerdo en una, pues peor dos. Creo que en este momento no estamos en ese nivel de madurez democrática para poder tener ese tipo de estructuras. Creo también que sí deberíamos de reformar, no con una asamblea constituyente, sino vía consulta, temas esenciales. Porque si va a ser un gobierno de 18 meses, tenemos que hacer una consulta los primeros 90 días para que haya reformas en la seguridad, para que la función judicial, los honestos puedan trabajar bien y los que no son honestos se vayan presos 30 años. Y hacer cambios esenciales que limiten la corrupción, que fortalezca y proteja a fiscales y jueces, los honestos de nuevo, y que las Fuerzas Armadas tengan un rol protagónico en la lucha contra el narcoterrorismo, porque es una guerra interna la que vivimos. Por ejemplo, en reforma, me dice que no, y es buena su respuesta, le pregunto, ¿le gustaría que las elecciones para diputados o asambleístas no sean en primera, sino en segunda vuelta? Creo que eso le va a quitar la posibilidad de participar o de tener una voz en el Parlamento a muchos partidos. Hay 17 partidos y movimientos nacionales en este momento. Si es que hacemos en segunda vuelta la elección de asambleístas, lo controlarían 2. ¿Qué pasa con los otros 15? ¿Qué pasa con las otras 15 visiones? Ok. Y la última respecto a estructura del Estado. ¿Cree usted que las autoridades, Daniel Noboa, las autoridades de control, deben nombrarlas la Asamblea o seguir el Consejo de Participación Ciudadana? Yo creo que la idea original del Consejo de Participación Ciudadana no era mala. Creo que no está funcionando. No está funcionando y está compitiendo de una manera u otra con la Asamblea. Yo sí volvería al sistema pasado, en el cual es la Asamblea la que decide. Sí, perfecto. Una más de mi parte. Usted es un deportista, corre bastante, leía su currículum y lo sé también que es un tipo que hace maratones, etcétera, etcétera. ¿Tiene alguna idea para el Ecuador en el deporte, para incentivar el deporte en el Ecuador? Sí, pero debemos de trabajar en el ser humano, primero. ¿A qué me refiero a esto? Tiene que haber nutrición correcta, desde una época prenatal hasta pues, el acompañamiento de su niñez y la adolescencia. Si la persona no tiene la nutrición adecuada, no va a poder ser competitivo en deportes, no va a poder ser competitivo tampoco educacionalmente, porque la retención de la información va a ser más compleja y más difícil. Entonces tenemos que trabajar en que nuestros jóvenes, nuestros niños, tengan una mejor nutrición, existe un plan nacional de nutrición y trabajar mucho en escuelas de formación. ¿Está usted de acuerdo? Sabe que hay una consulta, el grupo de los Yasunidos no quiere que se explote parte del petróleo y ellos tienen sus razones ecológicas, como usted los decía. De ser presidente sabe que se le van a ir 1.000 millones por allí, ¿verdad? ¿Cómo los reemplazaría Daniel Noboa de ser presidente de la República? Bueno, esa es una pregunta que siempre le hago a las personas que votarían sí. Dice, ok, ya, todo bonito. ¿Y los 1.300 millones de dónde? Por ahí lo escuché a Yacu Pérez decir pues, que lo va a sacar de las reservas. Imagínense. Por ahí pues otras personas decían, no, que eso lo va a sacar, se va a reducir la corrupción en Petroecuador. Yo creo firmemente en soluciones para el medio ambiente. Deberíamos de tener un sistema muy estricto de extracción en el tema ambiental. Deberíamos apagar los mecheros, que el ministro actual no los apaga, aparte que hay una sentencia de la Corte. Y deberíamos de trabajar para que en este país se produzcan, se refinen combustibles limpios y exista un desarrollo real hidroeléctrico y de transmisión eléctrica.
Gracias, Daniel Noboa. De mi parte, sigue Ramiro Cepeda. Lo he sometido así brevemente a 15 minutos de preguntas. Recuerde usted que estamos haciendo una especie de lluvia de ideas para la audiencia, para que lo conozca y sepa cómo piensa. Y por eso le pregunté, le agradezco que haya entrado en la dinámica de contestarme brevemente y concisamente. Eso era importante. Sigue Ramiro Cepeda, luego Jaime Velázquez, Luisa Delgadillo y Enrique San Martín. Daniel, ¿cómo le va? Ramiro Cepeda lo saluda. ¿Qué tal, Ramiro? Daniel, una pregunta que a mí me salta siempre a la memoria. ¿Qué poder seductor tiene el poder que no lo tenga el dinero? Pues para nadie es desconocido que usted es un hombre de dinero y podría hacer muchas cosas desde una fundación sin pedirle permiso a nadie, sin tener que conversar con nadie, simplemente con la voluntad de quererlo hacer. ¿Por qué meterse en camisa de 11 varas en donde tiene que conciliar con buenos y malos, con Judas y Caifás, con todo el mundo para tratar de empujar algo que en verdad no entiendo? No entiendo qué tiene el poder para un hombre de dinero. Yo creo que usted se ha puesto de acuerdo con mi esposa. Pero está muy bueno. Es por servicio y por impacto. Uno desde una presidencia de la República puede tener un impacto multiplicador a la mayor cantidad de personas. Sí, yo puedo con una fundación ayudar a miles de personas, pero quiero ayudar a 18 millones de ecuatorianos. Quiero que exista un cambio sostenible y que exista pues, un legado para que mis hijos, mis nietos tengan un mejor país del que yo tuve. Y me dice que yo me he puesto de acuerdo con su esposa, a lo mejor. ¿Usted se ha puesto de acuerdo con su padre y han decidido quién va de candidato? Pero por supuesto, mírelo en la inscripción del CNE, lo invito a que mire el registro. Ahí no, yo veo, lo que pasa es que también vi un video de su señor padre a quien respeto. Sí, no, uno está inscrito y el otro no está inscrito. No, pero todavía tiene tiempo. Claro, si yo esta pregunta se le hiciera el 13 de junio, probablemente tendría razón, pero todavía sigue siendo pertinente porque hay tiempo. Sí hay tiempo. Él, al igual que yo, siempre ha querido ayudar al Ecuador a salir adelante y creo que en estas elecciones lo que va a hacer es apoyar lo más parecido a él que hay. Vea, me gusta su estilo porque es un hombre de pocas palabras y respuestas cortas. Probablemente su pericia sería en el tema económico. Digo probablemente porque ya hemos tenido algunos fiascos de gente que tiene dinero y que no lo ha manejado bien en la cosa pública. 3 decisiones ejecutivas que tomaría Daniel Noboa de sentarse en la presidencia de la República. 1, consulta popular. Sobre seguridad, reforma en la función judicial y reforma tributaria. Ya. Ok, eso. El decreto de juventud, que es que la política del Estado, en general, favorezca a los más olvidados en este momento, que son los menores de 29 años. Y también, como presidente del país, tengo que usar todos los mecanismos democráticos para sacar adelante las leyes, sacar adelante los proyectos. No puedo quedarme estancado y no puedo andarle echando la culpa a otras personas, porque como presidente de la República soy el máximo responsable. Sí, pero le he pedido decisiones ejecutivas habida cuenta de que no sé qué Congreso va a tener y eso dependerá siempre de que se lo quieran aprobar. Y me dijo una consulta popular, un decreto de la Junta, la tercera. Bueno, reformar el agro, el plan Nueva Semilla. ¿Qué comprende? El plan Nueva Semilla, ¿qué es lo que hace? En este momento hay decenas de miles de productores pequeños y medianos en el Ecuador, en el cual están, digamos, son víctimas o presos de su propia realidad, de que están produciendo productos que no les generan dinero, que hay sobreproducción o que el clima simplemente pues no los ha ayudado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por medio del MAC y por medio del Banco de Desarrollo vamos a apoyar a los pequeños y medianos productores para el financiamiento de estudio de suelo, estudio de clima, estudio de demanda mundial y de esa manera escoger productos para que el agricultor pueda cambiar
de un producto que no le está generando dinero, digamos, ejemplo, una zona donde no se da bien el maíz, y se lo cambia con arándanos, se lo cambia con aguacate, se lo cambia con pitahaya, se lo cambia con jengibre. De esa manera le estás dando la herramienta a esa persona para que por 10, 15, 20, 30 años pueda tener un ingreso. El plan Nueva Semilla va a ayudar a los pequeños y medianos agricultores a poder salir adelante y ser competitivos. Daniel, le paso a mi compañero Jaime Velázquez. De mi parte, muchas gracias. Jaime. Gracias. Gracias, Ramiro. Daniel, ¿cómo vas? Placer tenerte por acá. Y la verdad es que siempre salen las dudas cuando hay un candidato presidencial, sobre todo cuál va a ser lo bueno que va a hacer por este país en tan corto tiempo. Y la verdad es que año y medio, año 5 meses que le quedaría si que llegase a ser presidente, ¿cree que es tiempo suficiente para hacer un cambio? Leía que quería hacer usted una consulta o poner un cambio o reformas a la Constitución. ¿Cree que va a poderlo hacer? Creo que la consulta va a ir, pero no creo que en 18 meses uno puede cambiar totalmente la realidad de un país, pero sí puede dejar las bases y buscar la reelección, y de ahí ya se vuelve un gobierno de 5 años y medio. Leí justamente esa posición suya. El tema está en que, ¿cuáles serían los primeros temas que usted va a afrontar siendo presidente de la República? Porque la inseguridad es uno de ellos. Estábamos hablando en antes, seguridad de puertos, seguridad en las fronteras, control real antidrogas, que la UAFE tenga un rol protagónico, que tenga un rol de verdad. En este momento la UAFE es un saludo a la bandera, en el cual pues los criminales pueden mover su dinero en la banca nacional y no pasa absolutamente nada. No puede ser así. Tiene que existir también protección a los fiscales y jueces honestos. No puede ser que un fiscal de repente se abstiene de acusar después de haber encontrado 500 kilos de cocaína y 3 fusiles a alguien en una caleta. ¿Pero por qué? Porque esa persona está amenazada, su familia, está amenazado él. No existe una protección del Estado. Creo también que los puertos del Ecuador se están volviendo extremadamente inseguros y debemos de trabajar en eso. El puerto de Guayaquil es el tercer puerto en volumen de Latinoamérica. Por eso el Ecuador se ha vuelto el lugar de salida de drogas. Después de Santos en Brasil y Manzanillo en México, el puerto de Guayaquil es el tercer puerto en volumen de containers. Y eso debemos de darle seguridad para que no salga la droga. Hay contaminación dentro en el puerto. Y debemos de tener, a las Fuerzas Armadas debemos de tener tecnología, escáneres en los puertos para que no siga pasando lo que pasa ahora. Cuéntame un poquito por el problema que mucha gente, o al momento de planificar justamente entrar en un gobierno, como lo señalaba Guillermo Lazo en su momento, intenciones tenía muchísimas. El tema está en que la gestión como tal creo que fue un problema para el gobierno de Guillermo Lazo, y eso hizo pues que se retrasen cosas o que no se puedan hacer las cosas que se prometieron en campaña. La pregunta del millón es, ¿usted conoce claramente el tema de contratación pública? ¿Conoce claramente cuáles son los impedimentos que le llevaron a un presidente como Guillermo Lazo a no poder llegar a puerto seguro con los cambios que se querían hacer? Pero primero, no traicionar a tus aliados. Segundo, respetar los acuerdos. Tercero, trabajar en una mayoría en la Asamblea de Consenso para que salgan los proyectos. Ahí va en la parte legislativa. De ahí, empresas públicas. Tiene que existir una auditoría externa, real, en empresas públicas. No la hay. Petroecuador, en este momento, pues es un saludo a la bandera. Todas las ventas de spot se llevan $4 o $5 alguien en comisión de exportación de crudo, y alguien también comisión en importación de combustible. Solo en eso, al día, solo en la venta spot. Olvidémonos de los contratos a largo plazo con los chinos, con los americanos, con quien sea. Solo la venta spot, que es la venta del día a día. Alguien se lleva $1 millón diario en comisión. Diario. Daniel, pero ¿cómo cambiar ese asunto? Porque es que no, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. La pregunta es cómo hacerlo, porque no sé cómo va a intervenir. Bueno, primero se hace una auditoría. Punto 1. Punto 2, se reduce la exposición al riesgo. ¿Qué es lo que yo vengo diciendo hace 2 años? Y se lo dije también al presidente de la República actual, que originalmente tenía la idea de hacerlo. Es trabajar en refinamiento nacional. De esa manera, los 160.000 barriles que están expuestos ahorita a todo tipo de corrupción
los refinamos acá. Los refinamos con inversión, o por medio de una APP, se hace la refinería de La Libertad, la refinería de Esmeraldas. Ahí tienes para el consumo nacional de diésel. De esa manera, nos ahorramos $1 millón diarios de comisiones y tenemos costo de combustible menor. Al tener costo de combustible menor, el costo de la vida baja. ¿Cuánto es el tiempo que se debe demorar Daniel Noboa en hacer eso? Un ejemplo. Las bases se las ponen 18 meses, pero creo que va a tomar 5 o 6 años. Entonces no va a alcanzarlo en su gobierno, ¿sí? Se ponen las bases los primeros 18 meses. Se hace la consulta popular, se firman las APPs, se hace el plan Nueva Semilla, el decreto de juventud. Todas esas cosas se las hacen los 18 meses. Y si no es reelecto, pueden votar abajo todo lo que usted hizo. Como en toda democracia. Gracias, mi querido Daniel. Le doy paso a cabina. Adelante, Eduardo. Gracias, Jaime. Qué gusto saludarlo. Daniel Noboa Asín, candidato a la presidencia de la República, contándonos acerca de su propuesta de cara a las próximas elecciones anticipadas del 20 de agosto, por supuesto, a través de I99, en la 98.9. Qué buena radio y televisión. Gracias por darnos esta oportunidad, estimado Daniel. Mi pregunta es, ¿cuál será el papel o el rol que tendremos las mujeres ecuatorianas en el eventual gobierno de Daniel Noboa Asín? Bueno, es clave. Para empezar, más del 50% de los votantes son mujeres. Y en este momento existe un desfase total en oportunidades hacia las mujeres. Solo en el sistema financiero, y eso es algo que sí hay que regularlo por medio de super de bancos. Una mujer recibe un crédito en promedio a 2 puntos de interés más altos que un hombre, bajo las mismas exactas condiciones de ingreso. Cuando una mujer ahorra más, una mujer cumple más sus pagos a la banca, una mujer vela también por su familia, es más consciente en la manera en que gasta el dinero. Entonces, tiene que dejar de haber este tipo de discriminación financiera. Eso es punto 1. Punto 2. Debe de existir protección y asistencia de parte del Estado a mujeres que están viviendo pues un embarazo. Desde la parte prenatal debería existir asistencia del Estado. Y en conjunto trabajaremos con mujeres en la Asamblea, con mujeres de ministras, como lo estamos haciendo ahora. Somos la única lista que tiene 17 cabezas de listas mujeres antes de que el Tribunal Contencioso Electoral dé su dictamen. Ya lo teníamos. Yo ya tenía también una candidata a la vicepresidencia. Entonces, pues mientras todo el mundo anda corriendo, porque ahora pues todos tenemos que cumplir con la paridad, nosotros ya lo teníamos. Entonces la mujer siempre ha sido protagonista dentro de este proyecto político. Enhorabuena. Daniel, uno de los problemas que enfrenta el planeta es el del calentamiento global como consecuencia de la emisión de los gases de invernadero por responsabilidad del hombre y sobre todo de aquellos países más desarrollados. De convertirse usted en el próximo presidente de los ecuatorianos. Y ojo, aquí yo quiero hacer una puntualización. Yo también quiero quitar ese cliché de gobierno transitorio, porque más allá de transitorio o no, del tiempo que sea, que está estipulado para luego las elecciones del 2025, hay que gobernar al país y habrá que tomar importantes y buenas decisiones por y para el Ecuador. ¿Qué hará usted para combatir la emisión de gases de invernadero aquí en nuestro territorio y para demandar y exigir también de parte de las grandes potencias, primero, apoyo económico, ayuda, y segundo, que ellos también se comprometan a aquellos que se comprometen en los cónclaves internacionales y que al final del camino termina siendo letra muerta, perjudicando al planeta en general y llevamos nosotros también nuestra parte. Tanto así que hay ya la amenaza latente, no solamente para nuestro país, sino para todo el planeta y particularmente para los países que están a orillas del Pacífico, lo que serían efectos devastadores de un fenómeno del Niño. Sí, el Niño ya lo estamos viviendo y ya lo podemos ver. En promedio estamos arriba de 32 grados centígrados cuando en Guayaquil la misma época siempre estaba a 6, 7 grados
más frío. La tasa de agua está altísima, así que ya lo estamos viviendo. No es que va a venir un fenómeno, ya lo estamos viviendo. ¿Qué es lo que no ha habido? No ha habido un trabajo de dragado en los ríos a nivel nacional, porque no es solo pues el dragado del río Guaya de que pues va porque va. Todos los otros ríos pequeños y medianos cerca de poblaciones son los que están generando este tipo de inundaciones. Tenemos que tener un sistema de dragado nacional. Como política de Estado hay que tener un dragado continuo con dragas pequeñas para que no suceda lo que pasa en este momento. Otra cosa, el Ecuador tiene la bendición de que es una potencia en generación de energía hidroeléctrica. Por la verticalidad, por la cantidad de agua que hay y especialmente por la verticalidad. Tenemos una capacidad hidroeléctrica similar a la de Suiza, pero mal distribuida, mala transmisión. Al trabajar en una mejor transmisión, vamos a reducir la dependencia también del uso de combustibles. Del uso de combustibles en el agro, del uso de combustibles pues, en cualquier tipo de actividad. Y usamos más nuestra capacidad hidroeléctrica. En el Ecuador existen 3 empresas que conforman eso. Selec en la generación, Senel en la distribución y Transelectric, el cual el 99.9% de los ecuatorianos no saben que existe esa empresa. No tienen idea qué es lo que es. ¿Cómo se reparten los costos por kilowatt en el Ecuador? 3 centavos Selec, medio centavo Senel y 5 centavos Transelectric. 5 centavos. Nosotros somos un país que es más pequeño que el estado de Texas en territorio y el costo de transmisión en Texas es de 3 centavos. Ahí está el hueco, ahí está el problema, lo cual puede resolver múltiples problemas en el medio ambiente al tener mayor fuentes de energías limpias. La transmisión es donde hay que trabajar. Hay que bajar el costo de transmisión de 5 a 3 centavos. Va a ser mejor para el medio ambiente, va a ser mejor para el bolsillo de los ecuatorianos. Todo será más barato. Costo de la vida va a ser menor. Pero tenemos que invertir en transmisión eléctrica. De esa manera vamos a reducir la dependencia de combustibles fósiles. Compañero Bolívar San Martín tiene también interrogantes. Gracias, Luisa. ¿Cómo está, Daniel? Qué gusto, en verdad. Me llama la atención el movimiento, ¿no? ADN, que en biología es el ácido desoxirribonucleico, que es el núcleo de las células, que finalmente tienen la información hereditaria y genética. ¿Hay algún tipo de coincidencia en ese tema? Sí, cuando estábamos buscando un nombre, el ADN era exactamente lo que se está diciendo. También son mis iniciales reorganizadas. En inglés, DNA, es el ADN en español, Daniel Noboa Sin, DNA, ADN. Entonces es un juego de letras en eso. Y la alianza por la cual vamos a ir es la Alianza Democrática Nacional, la ADN, la 4 y la 35, más 10 movimientos provinciales, más 20 y pico organizaciones sociales que apoyan esta gran alianza. Daniel, aquí en el panel ayer hablamos de liderazgos y hablamos de los líderes políticos. Necesitamos renovar esos cuadros. Yo apuntaba particularmente y apunto a la academia, apunto a la universidad. Mis compañeros decían que de pronto los líderes no están allá. Bueno, está bien, no hay líderes. O sea, no digo que no existan los líderes en las universidades. Pero créalo, Daniel, usted que es joven, obviamente tiene ya a través de su apellido y su familia, tiene un reconocimiento a nivel nacional. Pienso que si usted presentara, créalo, Daniel, porque hay un hartazgo en el pueblo ecuatoriano, y ojalá no se malinterprete porque estoy de pronto apoyando a un candidato, no es eso, lo estoy haciendo de forma objetiva. Si usted presenta a las personas quienes lo van a acompañar, que me imagino que han de ser jóvenes como usted, jóvenes que tienen de pronto un buen currículum universitario, jóvenes profesionales, créalo que en algo le va a devolver la esperanza y al menos ver rostros nuevos que van a acompañar a Daniel Noboa Sin. Correcto, nuestra primera asambleísta nacional, Valentina Centeno, manabita, gloria del deporte, 26 años. Ahí se ve el ejemplo. Ahí se ve el ejemplo de las oportunidades que le estamos dando a mujeres jóvenes en cada una de las listas. Nuestro promedio de edad es bastante bajo, creo que era el más bajo
a nivel nacional de todas las organizaciones y 17 cabezas de lista mujeres. Entonces estamos buscando gente preparada, buscando gente que tiene también el compromiso de sacar adelante el país. Yo personalmente me he preparado académicamente para esto. Tengo 4 títulos, 2 en negocios y 2 en administración pública. Y creo que la gente se tiene que preparar para este tipo de situaciones. Daniel, finalmente, el tiempo nos viene corto. Háblenos algo de su binomio, por favor. Verónica Abad. Bueno, Verónica Abad lleva trabajando más de 15 años en el área social con comunidades. Es una mujer muy seria, muy leal, cuencana, abogada. Y creo que ella va a hacer un papel fundamental, especialmente en el área social de mi gobierno. Gracias, Daniela, muy gentil. Daniel, agradecerle su gentileza y amabilidad. Hemos hablado con usted cerca de 35 minutos. Era hacer un brief, era tratar de ampliar los horizontes de la entrevista para que la gente lo conozca más, sepa cosas de usted, la audiencia y teleaudiencia, tanto la de I99 TV como I99 FM. Así que quiero agradecerle su gentileza y pues seguiremos hablando. Recién comienza esta campaña, habrá mucho que hablar. Le deseo suerte y nos vemos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Muy bien, ahí estuvo entonces Daniel Noboa Asín, ha hablado con nosotros casi 35 minutos, querido Jaime, querida Luisa y Enrique, Bolito, vamos a pagar el corte comercial.